Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Espía del Telón. Hoy vamos a hacer un repaso por 3 artículos que había traducido recientemente. El primero de ellos va a ser El verano de los halcones, un artículo que no está del todo completo, pero que es de Seymour Hersh, este famoso periodista estadounidense de una larguísima trayectoria que destapó crímenes de Estados Unidos tanto en la época de Vietnam como también se hizo famoso en los últimos tiempos precisamente por ese artículo sobre la voladura de los Nord Stream en el Báltico. En fin, sea como fuere, tenemos aquí la cuestión de este artículo tan interesante que lo vamos a leer. Bueno, el artículo eh, es de pago, está en su Substack, entonces si lo leéis y os gusta, pues también podéis apoyarle en esa labor de periodismo que hace. Vamos en primer lugar a ampliar un poco esto como siempre para a ver, que se vea bien. Hoy tengo la cámara apagada, amigos, porque bueno, se me ha fastidiado la iluminación, así que en vez de una iluminación mala, mejor no nos preocupamos de eso. Y seguimos mostrando los temas que hemos traído, como siempre, al canal y que hoy va a ser también bien entretenidos. 3 artículos que vamos a ver, comentar sobre diferentes temas de vital actualidad. En primer lugar, Seymour Hersh señala: las ilusiones siguen siendo la norma entre el equipo de política exterior de Biden mientras continúa la matanza en Ucrania. Han pasado semanas desde que analizamos las aventuras del grupo de política exterior de la administración Biden, encabezado por Tony Blinken, Jake Sullivan y Victoria Nuland. ¿Cómo ha pasado el verano el trío de halcones de la guerra? Recuerden que el concepto este de halcones, en el contexto de la política estadounidense, los halcones son los belicistas. Entonces, cada vez que vean los halcones, entiéndanlo que se refiere a belicistas. Bueno. Sullivan, el asesor de seguridad nacional, llevó recientemente una delegación estadounidense a la segunda cumbre internacional de paz celebrada a principios de este mes de agosto en Jeddah, Arabia Saudí. La cumbre fue dirigida por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, conocido como MBS, las siglas, quien en junio anunció una fusión entre su gira de golf respaldada por el Estado y la PGA. Bueno, esto son cuestiones del golf. 4 años antes, Mohammed bin Salman fue acusado de ordenar el asesinato y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul por percibirlo desleal al Estado. Aunque suena inverosímil, se continúa Hersh, hubo tal cumbre de paz y entre sus estrellas sí figuraban Mohammed bin Salman y Sullivan y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Lo que faltó fue un representante de Rusia, que no fue invitada a la cumbre. Solo había un pequeño puñado de jefes de Estado de al menos 50 naciones que enviaron delegados. La conferencia duró 2 días y atrajo lo que solo podría describirse como escasa atención internacional. Ciertamente, bueno, como comentario adicional a esto, pues sí, hablaban de, va a haber una conferencia internacional de paz y todo eso ya, y Rusia, pero ¿cómo queréis negociar sin una de las partes? Y que al final, bueno, lo que se notaba de sobre era que se trataba básicamente de un montaje, de una forma de decir, miren lo que estamos haciendo, las cosas tan interesantes, queremos la paz y eso, pero bueno, no pasó de el intento de demostrar que ellos también querían negociar, querían hacer algo, pero bueno, no les quedó más allá de la charanga. En fin, continúa Hersh diciendo: Reuters informó de que el objetivo de Zelensky era conseguir apoyo internacional para, entre comillas, los principios que considerará como base para el arreglo de la guerra, incluida la retirada de todas las tropas rusas y la devolución de todo el territorio ucraniano. La respuesta formal de Rusia al no evento no vino del presidente Vladimir Putin, sino del viceministro de Asuntos Exteriores Sergei Ryabkov. Ryabkov calificó la cumbre de reflejo del intento de Occidente de continuar con sus esfuerzos inútiles y condenados al fracaso, de movilizar al sur global en apoyo de Zelensky. India y China enviaron delegaciones a la reunión, quizás atraídas por Arabia Saudí
por sus inmensas reservas de petróleo. Un observador académico indio calificó el acto de poco más que buena publicidad para el poder de convocatoria de Mohammed bin Salman en el sur global, el posicionamiento del reino en el mismo y quizá más limitadamente la ayuda a los esfuerzos estadounidenses para crear consenso asegurándose de que China asista a la reunión con Jake Sullivan en la misma sala. Jake Sullivan en la misma sala. Mientras tanto, lejos de allí, en el campo de batalla, Rusia seguía frustrando la contraofensiva en curso de Zelensky. Pregunté a un funcionario de inteligencia estadounidense por qué Sullivan, quien salió del círculo de política exterior de la administración Biden para presidir eh, la trascendente conferencia en Arabia Saudí. Bueno, continúa diciendo Hersh que Jeddah era el bebé de Sullivan, dijo el funcionario. Planeó que fuera el equivalente de Biden al Versalles de Wilson, la gran alianza del mundo libre reunida en una celebración de victoria tras la humillante derrota del odiado enemigo para determinar la forma de las naciones para la próxima generación. Fama y gloria, ascenso y reelección. La joya de la corona iba a ser el logro de Zelensky de la rendición incondicional de Putin tras la ofensiva relámpago de primavera. Incluso estaban planeando un juicio tipo Nuremberg en el que un tribunal mundial, con Jake como nuestro representante, una cagada más. Pero, ¿quién lleva la cuenta? 40 naciones se presentaron, todas menos 6 en busca de comida gratis tras el cierre de Odessa, en referencia a la restricción de Putin de los envíos de trigo ucraniano en respuesta a los nuevos ataques de Zelensky contra el puente que une Crimea con el territorio continental ruso. Suficiente sobre Sullivan. Pasemos ahora a Victoria Nuland, arquitecta del derrocamiento en 2014 del gobierno prorruso de Ucrania, una de las maniobras estadounidenses que nos ha llevado a donde estamos, aunque fue Putin quien inició la horrible guerra actual. La ultraderechista Nuland fue ascendida a principios de este verano por Biden, a pesar de las acaloradas objeciones de muchos en el Departamento de Estado, a subsecretaria de Estado en funciones. No ha sido nombrada formalmente vicesecretaria por temor a que su nombramiento diera lugar a una lucha infernal en el Senado. Fue Nuland quien fue enviada la semana pasada para ver qué se podía salvar después de que un golpe de Estado provocara el derrocamiento de un gobierno prooccidental en Níger, una de las antiguas colonias francesas de África Occidental, que han permanecido en la esfera de influencia francesa. El presidente Mohamed Bazoum, elegido democráticamente, fue destituido por una junta dirigida por el jefe de la Guardia Presidencial, el general Abdourahmane Chiani. El general suspendió la Constitución y encarceló a posibles opositores políticos. Otros 5 militares fueron nombrados miembros de su gabinete. Todo esto generó un enorme apoyo público en las calles de Niamey, la capital de Níger, suficiente para desalentar la intervención exterior de Occidente. Por cierto, recuerden que en el canal tienen muchos vídeos, ya tienen 6 programas dedicados a los acontecimientos de Níger que se han desarrollado desde el 26 de julio hasta la actualidad. De hecho, tal vez próximamente tengamos un 7º programa porque sigue habiendo novedades. Así que bueno, sigamos con lo que comenta Hersh. La prensa occidental se hizo eco de la agitación en términos este-oeste. Algunos de los partidarios del golpe portaban banderas rusas mientras marchaban por las calles. El New York Times consideró el golpe como un golpe al principal aliado de Estados Unidos en la región, el presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu, que controla vastas reservas de petróleo y gas. Tinubu amenazó al nuevo gobierno de Níger con una acción militar, a menos que devolviera el poder a Bazoum. Fijó un plazo que transcurrió sin ninguna intervención exterior. La revolución de Níger no fue vista por los habitantes de la región en términos este-oeste, oriente u occidente, sino como un rechazo largamente necesario al control económico y político francés. Es un escenario que puede repetirse una y otra vez en las naciones del Sahel, de la África subsahariana, dominadas por Francia.
Y hasta ahí llega esta parte del artículo, que el resto, bueno, es de pago. Desde luego, Hertz es bien interesante, aunque no coincida con todo, pero sí que ofrece una visión, sobre todo una visión desde Estados Unidos, entre comillas, de las más comedidas y equitativas que puede haber. Es más, desde Estados Unidos, desde luego, hay visiones mucho más acertadas de la realidad, mucho más cercanas, mucho más realistas de las que uno se pueda encontrar, por ejemplo, entre los grandes medios occidentales europeos. ¿Por qué? Porque parece que en Europa el seguidismo es lo que manda, eh, ni la reflexión, ni el a dónde vamos, ni el qué vamos a conseguir metiéndonos en guerras, etcétera. Parece que aquí lo único que queda es básicamente la supuesta, bueno, la supuesta victoria que está inminente, que ya está aquí, que ya está, pero llevan desde febrero del 22 diciendo lo mismo y la cosa es que, bueno, la situación desde luego empeora, pero para Europa, no para Rusia, no para Estados Unidos. Bueno, tienen sus problemas, pero no al mismo nivel que Europa. Y como digo, que se mete alegremente en guerras de las que, bueno, ni se vota, ni se decide, ni se pregunta, es decir, decide democráticamente. Simplemente, bueno, esto es lo que hay, es lo que te ofrecen de arriba a abajo y no dudes porque si no serás un malvado agente ruso terrible que quiere, que es un negacionista, palabra que ahora, bueno, desde 2020 por lo de esa cosa, ese virus y demás, bueno, ya ustedes saben que es que no se puede decir por aquí las palabras clave porque si no el vídeo lo acaba censurando YouTube, como ya me pasó con un vídeo precisamente 3 veces, que tuve que recortar toda una parte. Así que esos acontecimientos que empezaron en 2020, esos acontecimientos mundiales que llevaron a una clausura de muchos países durante meses, incluso durante más de un año, ahí apareció ese término de negacionistas, es que son negacionistas bueno, de eso que pasó en 2020, luego de los pinchacitos del 2021, luego de la guerra del 2022 y ahora del cambio climático en el 2023. Bueno, los políticos, sobre todo en Europa, han cogido ese afán por tener un tema clave cada año y la gente no tiene el permiso para dudar de ese tema clave. Puede elegir el color de las papeleras, ¿eh? Puede elegir cómo pintar las aceras, cómo pintar los pasos de peatón, pero no puede elegir el curso de la política de sus países. Eso ya se queda fuera del poder democrático en Occidente, en el Occidente europeo sobre todo. Porque como vemos, bueno, en el occidente estadounidense sí que son más críticos. Y bueno, también puede tener que ver, desde luego, con que se estén jugando el futuro de su país y básicamente, bueno, no les guste que su país, porque es su país, más allá de lo que haga en el exterior y de cómo se le ve en el exterior, es su país y no quieren que su país desaparezca. O que acabe hundido en terribles guerras internas. Pero parece que justo lo contrario es lo que sucede en Europa, donde, bueno, si hay que ir al abismo, todos los políticos están contentos de que el pueblo vaya al abismo. Eso sí, ellos no. Ya hablaremos en otra ocasión de estas cosas relativas a Agenda 2030, la agenda del empobrecimiento, que yo siempre, y con esto termino y pasamos al siguiente artículo, es una agenda que tiene 3 pasos y que no empezó precisamente en esta década de 2020, sino que ya lleva, por lo menos desde la década del 2010, poniéndose, implantándose en medios de comunicación para sembrar esas ideas y ahora recoger sus frutos mediáticos y políticos. Me refiero a paso número 1, la normalización de la pobreza. Paso número 2 es la justificación de la pobreza. Y el paso número 3 es la obligación de la pobreza. En el caso europeo estamos ya en el segundo punto, la justificación de la pobreza. Ya ha sido normalizada la década anterior, o lo han intentado, y ahora están metiéndose en la
número 2, la justificación. ¿Y por qué? ¿Cómo justifican la pobreza? Bueno, cambio climático. Ya está. Cambio climático, que es la excusa, la panacea de todas las excusas mediáticas y políticas, cualquier cosa la acaban justificando con eso. Y si no, echen un vistazo a los artículos de los grandes medios, a las noticias en los grandes canales de televisión, los comentarios, las comidillas en los grandes programas de radio. Al final, básicamente, el cambio climático es un todo en uno. Cualquier cosa que te suceda, cambio climático. Y ya está. En fin, ese tema de la Agenda 2030 ya lo hablaremos en otra ocasión. De hecho, tengo ahí en mente programas con varias personalidades bien interesantes que conocen mucho más y mejor de este tema. En mi caso, yo les ofrezco esa simplificación de 3 pasos de esa agenda, que es justificación, la que estamos ahora, pero recuerden que la normalización va primero. Normalización, por ejemplo, en países como Argentina, en países de Sudamérica, ahora estoy viendo esa normalización de la pobreza. Pero bueno, normalización, punto 1, justificación, punto 2, y finalmente la obligación, punto 3. En fin, volviendo a la cuestión de la guerra, tenemos un artículo muy interesante de Andrew Korybko, un habitual de los comentarios en este canal, y básicamente el prometido patrocinio militar de Alemania a Ucrania aumenta su competencia regional con Polonia. Es decir, tenemos aquí una cuestión a 3 bandas: Alemania, Polonia y Ucrania. Es decir, como Alemania y Polonia como los actores y Ucrania como el objeto de deseo por los gobiernos de estos 2 países. Bueno, señala Korybko, en primer lugar, la rivalidad polaco-alemana. Alemania y Polonia han estado compitiendo por la influencia en Europa central y oriental desde antes del inicio de la operación especial de Rusia en febrero de 2022. Pero esa campaña dio lugar a una intensificación sin precedentes de su rivalidad en este espacio geoestratégico. Alemania prevé controlar indirectamente la Europa central y oriental a través de las instituciones de la Unión Europea que dirige, mientras que Polonia quiere formar un bloque regional autónomo dentro de la Unión Europea que mantenga a raya las ambiciones continentales de su vecino occidental. Bueno, Korybko señala una serie de artículos anteriores, resúmenes informativos que él escribió sobre esto. Bueno, yo esa parte ya no la he traducido porque si no serían muchos artículos, y además menciona mucho más. El trabajo de este hombre es desde luego descomunal. Para mí es de los mejores periodistas y analistas que conozco, y que de hecho traduje ya su libro de Guerras híbridas, la aproximación adaptativa indirecta al cambio de régimen, que él publicó en 2015 en Rusia, y nosotros lo publicamos en 2016 en España. Una traducción de las primeras que realicé de un libro fundamental que podrán encontrar en Colección Geopolítica de Ediciones Fides. También dejaré ese enlace abajo, porque básicamente es el libro donde desentraña cómo se hacen esas revoluciones de color, esos cambios, esos golpes de Estado, cambios de régimen de forma indirecta y sin que parezca lo que es verdaderamente, que es injerencia de Estados Unidos en otros países por otros medios, que no sean los directos. Sobre lo que comenta aquí Andrew, básicamente Alemania, desde luego, el motor de Europa, la primera potencia del espacio europeo en cuestión económica, en cuestión de potencia económica. Mientras tanto, Polonia lo que ha estado es moviendo el llamado proyecto Intermarium de hace 100 años, de la época de entreguerras entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde la Polonia de Pilsudski y compañía lo que deseaban era que Polonia fuera un actor europeo de primer orden, y en primer lugar que fuera el actor hegemónico en la Europa central y oriental. Es decir, que Polonia recuperase esa vieja hegemonía
del siglo XVII, aplastando, por tanto, en consecuencia, a Alemania por un lado y a Rusia por otro. Entonces se llamaba Unión Soviética. Desde luego que era un proyecto muy beneficioso precisamente para los británicos, que eran los deseosos en el siglo XX de una Polonia fuerte que sirviera para separar a Alemania y a Rusia a todo coste y que además generase hostilidad entre todos ellos. Al final, bueno, esa hostilidad del gobierno polaco se acabó, eh, se terminó. De hecho, dentro de poco se hará el fatídico aniversario del inicio de la Primera Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. Bueno, inicio de la Primera Guerra Mundial para la historiografía occidental, porque en China, por ejemplo, lo que ellos dicen es que la Segunda Guerra Mundial empezó en julio de 1937 tras el incidente del puente Marco Polo y que dio lugar a la guerra, a una nueva guerra, mejor dicho, entre China y Japón, que se extendería hasta 1945. Pero bueno, para nosotros en el caso europeo, la Segunda Guerra Mundial empieza ese 1 de septiembre. Entonces, en el siglo XXI, Polonia lo que ha buscado es la iniciativa Tres Mares. Antes, el siglo pasado, era la iniciativa, entre comillas, Dos Mares, no se llamaba así, se llamaba Intermarium, para conectar el mar Báltico con el mar Negro y que Polonia fuera ese centro geopolítico de la Europa central y oriental, dando esa conexión este-oeste y también esa conexión este-oeste terrestre y conexión, por otro lado, marítima, del Báltico al Mar Negro. Ahora sería tres mares porque se añadiría el Adriático y que al fin y al cabo, pues todo ese espacio europeo, casi casi hasta los Balcanes, pues tuviera a Polonia como su centro geopolítico. En fin, con eso una explicación contextual mayor para esta cuestión. Seguimos con el artículo. La espiral de problemas entre Polonia y Ucrania. La dinámica de su competencia podría cambiar de forma decisiva si la oposición polaca, apoyada por Alemania, gana las próximas elecciones nacionales a mediados de octubre. Por cierto, estaremos bien interesados para saber lo que sucede, porque desde luego mi apuesta con el caso de Polonia es básicamente que el gobierno del PiS, el PIS, Derecho y Justicia, traducido al español, el partido del gobierno actual, tiene cada vez menos apoyos y está en un punto muy tenso precisamente por el hecho de no quieren admitir el grano ucraniano en Polonia, porque eso significaría lo que llaman el dumping, es decir, un grano ucraniano con muy poca regulación y con muy bajos costos, que lo normal es que acabe siendo comprado en el mercado polaco y esto vaya en detrimento de los campesinos polacos, de los agricultores. Un término más moderno que campesino quizás suena demasiado antiguo. Los agricultores, el mundo rural, que es el que mayoritariamente vota al PiS, al partido en el gobierno polaco, entonces saben que si ese grano ucraniano entra, les va a hacer una fatídica y fatal competencia a sus agricultores, entonces están opuestos a eso como sea. Ya vemos que, en fin, del dicho al hecho, de los apoyos que se prometen y demás, cuando afectan a intereses nacionales, pues al final las cosas geopolíticas al exterior siempre van medidas con el interés al interior, porque al final el partido que gobierna y su presidente lo que les interesa es seguir gobernando, no suicidarse, no inmolarse en una campaña exterior para perder luego el gobierno y que sean recordados precisamente por ni haber ganado fuera y además haber perdido dentro. Entonces, la autoconservación, como diría Maquiavelo, el príncipe, es decir, todo gobernante, lo que busca es su preservación en el cargo y hará todo lo posible para mantenerse en ello. Bueno, en este caso, vemos básicamente esto. En fin, sea como fuere, gobierno actual, el gobierno del PIS, PIS,
para que se entienda perfectamente bien. Derecha liberal conservadora, apoyo a Estados Unidos y la búsqueda en Estados Unidos como el aliado decisivo para dar el sorpaso a Alemania, para ser un actor geopolítico clave en Europa, etcétera, etcétera. Pero claro, sigue siendo un gobierno que quiere que su país sea fuerte, que tenga una preponderancia. Y bueno, creo que en Estados Unidos ya saben de sobra lo que sucede cuando alimentan un monstruo. Al final ese monstruo adquiere su conciencia propia y empieza a actuar en su favor, sin acatar las órdenes. Entonces, lo que han estado haciendo durante las últimas décadas, desde Estados Unidos en Polonia, es básicamente fomentar la creación de ONGs, de medios de comunicación, de partidos políticos que sean básicamente la copia local en polaco del Partido Demócrata de Estados Unidos. Es decir, que defiendan toda la alineación geopolítica de Polonia, lo que sigue haciendo el gobierno actual, pero que no tengan pretensiones de nada, que simplemente tengan mentalidad de Chihuahua sumiso, que sigue las órdenes, que no espera hacer nada, que no espera a crear ningún tipo de fuerza, sino que simplemente sean el Partido Demócrata ahí, sumisos, tranquilitos, débiles, pero que cuando haya que mandar material militar o mercenarios voluntarios, pues ellos pongan esa carne de cañón. Pero como digo, sin pretensiones geopolíticas, sin pretensiones exteriores, que sean básicamente como cualquier otro de los países bálticos, pero quizá con bastante más población y con más territorio, pero la misma mentalidad de Chihuahua geopolítico. Es decir, quitar a los liberal conservador para meter básicamente a los liberales progresistas, sin más, una copia a un Biden, una Biden local. También, por otro lado, en Polonia está subiendo mucho un partido llamado Confederación o Confederacha. La verdad que la pronunciación en polaco no la domino todavía, pero traducido es Confederación, y es precisamente un partido que no es prorruso, esto hay que decirlo desde el principio, es un partido nacionalista polaco, pero antiguerra. Ellos consideran que la guerra va en contra de los intereses de Polonia y de Europa y que no quieren continuar con ese apoyo a la guerra. Y es, como digo, un partido que está subiendo mucho y que de repente en este otoño, otoño del hemisferio norte, nos podemos encontrar con que el PIS acaba quedándose como tercer partido y el Confederación puede estar como primero o segundo partido y ya veremos quién estará, quién será ese otro primero o segundo partido en las encuestas, es decir, quién va a hacer del liberal progresista. Pero bueno, en fin, de momento hasta ahí la cosa. Seguimos con el artículo de Andrew. Continúa diciendo que tras esas elecciones en mediados de octubre, eh, podría subordinar la política regional de su país, Polonia, a Berlín. Sin embargo, incluso si ganan los actuales gobernantes, la espiral de problemas en las relaciones polaco-ucranianas podría llevar a que Ucrania, tras el conflicto, decidiera alinearse mucho más con Alemania que con Polonia. Los siguientes artículos pondrán al día a los lectores sobre esta cuestión, aun si no están familiarizados con ella. Bueno, los artículos se llaman Polonia y Ucrania vuelven a discutir por el grano, así es como Polonia está tomando el control del oeste de Ucrania, la ingratitud de Ucrania por fin empieza a molestar a Polonia, la predicción de Kiev sobre la competencia con Polonia tras el conflicto no augura nada bueno para los lazos bilaterales. El presidente polaco dice que Kiev no está haciendo ningún favor a Occidente y que su contraofensiva ha fracasado. Es importante también señalar en este contexto un elemento fundamental y es que sí, Polonia por el lado atlantista, otanista, ha estado apoyando muchísimo, es decir, el gobierno polaco al gobierno ucraniano y una parte también de la sociedad polaca a la ucraniana. Por ese, como digo, por esa idea otanista y también, bueno, antirrusa
de ver a los rusos como un enemigo histórico, bolchevismo, comunismo, etc. Pero no solo eso, sino un enemigo atávico y demás. Entonces, sí, por un lado está eso, está esa cuestión, pero por otra también está el tema de qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, qué hicieron los nacionalistas ucranianos a población polaca en territorios que entonces eran Polonia y ahora son Ucrania, el oeste de Ucrania. Es decir, el genocidio, el asesinato en masa de polacos en esos territorios de Galicia, Volinia, etcétera, de ese actual oeste de Ucrania. Entonces, por un lado, sí, lo apoyan, pero por el otro, lo ven con temor los acontecimientos que se desarrollan en Polonia, en Ucrania, perdón. Porque, claro, ese nacionalismo ucraniano en su momento apuntó con muchísima dureza, con muchísimo ensañamiento sanguinario contra los polacos. Entonces, sí, por un lado lo apoyan por unas razones, pero por otro dicen, cuidado, cuidado, que estos ya sabemos que no son buenos, que pueden girar sus armas contra nosotros una vez más. Y que, claro, también cuando hay polacos que lloran a aquellos, polacos actuales me refiero, que lloran a aquellos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, bueno, que fueron asesinados propiamente dicho, claro, y que vean en Ucrania cómo los cabecillas de esos ejecutores se les pone de héroes nacionales como Stepan Bandera o Sujevich, etcétera, pues desde luego, bueno, toda la en fin, a todos esos de la banderita rojinegra y demás, pues desde luego en Polonia no suscita amistad ni alegría, sino todo lo contrario, una grandísima hostilidad. Pero bueno, en fin, ahí está la cuestión a tres bandas de Polonia con unos intereses a favor y otros en contra, Alemania también con unos intereses a favor y otros en contra, y vamos a ir viendo qué más nos comenta Koripko. Mejora de los lazos germano-ucranianos. En este complejo contexto, el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, anunció el lunes, es decir, ayer, día 21 de agosto, durante su visita a la capital ucraniana, que Berlín proporcionará a Kiev una ayuda militar anual de 5.000 millones de euros hasta 2027. 5.000 millones de euros cada año a Ucrania hasta 2027. Les invito a que echen las cuentas de lo que, si estamos en 2023, cuántos años hay hasta 2027 y cuánto dineral le van a soltar de Alemania, del contribuyente alemán, a Kiev, en ayuda militar anual que ya veríamos, ya veremos en qué se queda exactamente y a quién va destinado, si se trata de Alemania copiando el sistema estadounidense de hacerle pedidos militares el gobierno del país a su propio complejo militar industrial y así decir que le va a mandar ayuda a Ucrania. Bueno, ya veremos de aquí a 2027 cómo queda la cosa, pero de momento quedan muy bien y ahí está. Este patrocinio militar prometido acentúa la competencia regional de Alemania con Polonia, al hacer un juego de poder sobre la dirección geoestratégica de Ucrania tras el conflicto. Actualmente, Kiev se siente cada vez más incómodo con Varsovia, de ahí que se esté acercando a Berlín como equilibrador. Claro, recuerden lo que les comentaba de Polonia, el grano, el banderismo, etcétera. El banderismo, Stepan Bandera, el nacionalismo ucraniano. Es decir, no entiendan bandera como la palabra bandera en español, sino en este contexto es bandera de Stepan Bandera, de los, bueno, el que lo ponen como el principal padrecito de la patria ucraniana, de la época de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Bueno, por resumirlo, por dejarlo ahí. Y la cuestión es que eso, el nacionalismo ucraniano, por un lado, el grano ucraniano en Polonia, pues son los temas que, digamos, más representan el punto de quiebre entre ambos gobiernos. En fin, seguimos.
Antes de la espiral de problemas en las relaciones polaco-ucranianas, Ucrania arremetía regularmente contra Alemania por su supuesta falta de diligencia en el envío de ayuda militar. Pero ahora Ucrania acoge con entusiasmo todo lo que Alemania quiere proporcionarle. Este cambio de política está directamente relacionado con el temor de Kiev a que la influencia multidimensional, aunque hasta ahora no militar, de Polonia sobre Ucrania occidental, que se está expandiendo rápidamente, comprometa demasiado la soberanía de esta antigua república soviética. Claro, la cuestión es eso, es si uno que parecía un aliado, muy fantásticamente aliado, de repente ves que tiene su propia agenda, sus propias pretensiones, pues va a buscar a otro. Y se convierte también la realidad en aquello que decía una canción del si me quieres yo te quiero, pero págame primero. Pues esto básicamente es de, sí, Polonia me quiere mucho, me ayuda mucho, pero hace cosas raras. Entonces voy a girarme hacia otro lado, hacia Alemania, que al principio, bueno, por ejemplo, con lo de los Leopard, a principios de este 2023, criticaban mucho desde Ucrania y desde los sectores pro-guerra, otanistas, que Alemania no está colaborando, Alemania no colabora, Alemania no quiere enviar sus Leopard, ¿qué le pasa? No sé qué, no sé cuál. Bueno, pues ya está, se olvida todo eso y ahora, en base a esa, esa multidimensionalidad, ese intento de equilibrar, bueno, si unos parecen que bajan su apoyo, pues va a haber que soltar más piropitos geopolíticos, más buenas palabras, buen chamullo a otros países. Y por eso, bueno, de ahí viene todo esto para tener el contexto. En fin, seguimos. La creciente hegemonía polaca sobre Ucrania. Si bien es cierto que Ucrania apoyó inicialmente esta tendencia para que Polonia ayudara a su mitad occidental a mantenerse como un reducto más desarrollado y estable en medio de la destrucción del resto del país, Kiev pensó ingenuamente que Varsovia la apoyaba por solidaridad sin condiciones. No fue hasta hace poco que esta ilusión se disipó al confirmar Polonia que mantendrá su prohibición sobre la mayoría de las importaciones agrícolas ucranianas después de que expire el acuerdo de la Comisión Europea a mediados de septiembre. Ello puso en marcha el ciclo de desconfianza autoalimentado que actualmente asola su asociación estratégica, lo que a su vez obligó a Ucrania a mostrarse mucho más receptiva hacia Alemania, con la esperanza de que Berlín pudiera funcionar como equilibrador para mantener a raya la progresiva hegemonía de Varsovia. Esto es más importante que nunca, ya que la fatiga que se ha instalado tras 18 meses de guerras por poderes, bueno, guerras por poderes, guerras por intermediación, guerras proxy, y el fracaso de la contraofensiva de Kiev significa que algunos en Occidente podrían desentenderse gradualmente de este conflicto. Cualquier reducción del apoyo corre el riesgo de profundizar la dependencia de Ucrania respecto a Polonia, si esta última simplemente permanece igual, por no hablar de si aumenta con todo lo que ello podría suponer para la aceleración de la para acelerar, perdón, la erosión de la soberanía de Kiev sobre las regiones que solían estar bajo el control de Varsovia antes de 1939. Es decir, lo que antes ya les comentaba, les adelantaba, es básicamente eso. La cuestión de aquellas regiones que en su momento estaban de un lado y ahora de otro, es decir, que empezaron esa Segunda Guerra Mundial del lado polaco y la terminaron del lado ucraniano soviético, no olvidemos, pues ahí está la cuestión. El gobierno polaco reivindica, va tomando pasos para, bueno, conseguir o reconseguir, si se puede decir esa palabra, ustedes ya me entienden, tomar de nuevo esos territorios y que o bien sean parte de Polonia o bien sean parte de una frontera estratégica de Polonia. Es decir, un lado de, entre comillas, otro país, de una soberanía cada vez más dudosa y difusa, pero que Polonia lo tiene bajo su influencia directa. Que, es decir, nominalmente es de otro país, pero toda la influencia y todas las conexiones tienden a
Polonia. En fin, con vistas a impedir la plena hegemonía polaca sobre Ucrania en este escenario, Alemania acaba de anunciar de que patrocinará a las Fuerzas Armadas de Kiev con 5.000 millones de euros al año hasta 2027, lo que antes nos había comentado ya. El camino socioeconómico hacia el irredentismo polaco. Si Ucrania en su conjunto se convierte en un protectorado de facto de Polonia, entonces Varsovia podría mover sus hilos sobre Kiev para que Zelensky entregue la Galicia Oriental, exactamente como el mariscal Pilsudski obligó a hacer a Simón Petliura hace un siglo a cambio de ayuda militar continuada contra Moscú. Esto es de la década de 1920. Con este fin, Polonia ya está intentando convencer a la población local para que renuncie al etnonacionalismo y adopte el renacimiento posmoderno de su Commonwealth, de su mancomunidad, a través del Triángulo de Lublin, entre sus países y Lituania. Se les ofrecen incentivos socioeconómicos bajo el pretexto de la ayuda a la reconstrucción de su región y la garantía de mejores prestaciones dentro de Polonia si aceptan asociarse con el Estado vecino solicitando la carta polaca, la tarjeta polaca. Este documento puede considerarse una promesa de lealtad a Polonia por parte de quienes demuestren su polonidad, entre comillas, conocimientos básicos de la lengua y tradiciones polacas, y prueben que sus antepasados poseían su nacionalidad, es decir, que eran del Kresy. Sin una masa crítica de ucranianos occidentales que renuncien al etnonacionalismo en favor de la visión polaca de la neocomunidad, Varsovia no podrá ejercer su influencia militar y o alguna política sostenible sobre esta parte de Ucrania. Como esto todavía no ha sucedido y aún tardará algún tiempo, incluso en el mejor de los casos, desde la perspectiva de Polonia, Ucrania espera poder diversificar con éxito su desproporcionada dependencia estratégica de Polonia antes de ese momento, equilibrándose con Alemania. Es decir, aquí ya entendemos perfectamente todo ese triángulo de una Polonia interesada en unas cosas, una Ucrania en otra. Ucrania, el gobierno de Kiev, de Zelensky, antes interesado en un apoyo polaco, pero cuando descubrieron que el apoyo polaco no iba a ser gratis, no iba a ser a cambio de nada, sino que tenían sus propios intereses dentro de su territorio, pues bueno, donde Alemania se había dicho que era mala, pues ya no es tan mala, ahora es buena y vamos a acercarnos a ella. Continuamos, que ya queda poco. Frenar la expansión de Polonia hacia el este. Polonia aún podría realizar un movimiento unilateral en Ucrania occidental antes de consolidar allí su influencia socioeconómica por los medios anteriormente mencionados, que la recién prometida ayuda militar de Alemania a Ucrania no podría disuadir de forma realista, pero podría resultar insostenible. Por esa razón, no puede darse por sentado que esto vaya a ocurrir pronto, pero tampoco puede descartarse. La anterior visión estratégica y el descargo de responsabilidad sobre el escenario permiten comprender mejor los cálculos de Alemania y Ucrania. En ausencia del mencionado caso de Cisne Negro, de que Polonia ocupe Ucrania occidental con cualquier pretexto en un futuro próximo, el prometido patrocinio militar de Alemania a Ucrania podría dar a esta última el poder suficiente para resistirse a cualquier exigencia de Varsovia de repetir la cesión de Galicia Oriental en el siglo pasado. Es decir, una Alemania como equilibrador de Ucrania en esos intereses cruzados con Polonia. De hecho, podría incluso envalentonar a Kiev para impedirlo de forma preventiva, frenando las inversiones polacas en la zona antes de que finalice el actual conflicto, lo que podría arruinar la base socioeconómica de los planes de Varsovia. Es decir, que utilicen esa ayuda militar prometida de 5.000 millones de euros anuales de Alemania a Ucrania, no para invertirlos en el este, en el frente, sino para invertirlos en el oeste, frente a Polonia y sus intenciones. En fin, evitar la pérdida de Ucrania occidental. Esto podría lograrse imponiendo unilateralmente límites a la cantidad y o alcance regional de esta ayuda,
exigiendo que todas estas inversiones impliquen asociaciones conjuntas en las que el Estado ucraniano o las empresas posean más del 50% y o nacionalizando algunos proyectos en el peor de los casos. Si Kiev hace algo de esto antes de que Polonia consolide su influencia socioeconómica en Ucrania Occidental y consigue convencer a la población local de que renuncie al etnonacionalismo, podría evitarse el irredentismo. Si no se controla la incontrolable expansión de la influencia socioeconómica polaca en Ucrania Occidental, junto con la creciente dependencia estratégica de Kiev respecto a Varsovia, aumentan enormemente las posibilidades de que esta región históricamente disputada acabe volviendo al control militar y político de Varsovia. La única forma de contrarrestar este escenario es que Kiev frene de forma preventiva las inversiones polacas en la zona y apueste porque la influencia socioeconómica de Varsovia aún no ha alcanzado el punto en el que se sienta cómoda interviniendo militarmente. El empeoramiento de los lazos con Polonia podría llevar a Kiev a dar este paso con el pretexto de responder a la decisión de Varsovia de mantener la prohibición de la mayoría de sus productos agrícolas tras la expiración del acuerdo con la Comisión Europea. Esto no quiere decir que vaya a hacer nada de lo descrito en los últimos párrafos, sino que Kiev probablemente solo disponga de medio año como máximo para evitar que la pérdida de Ucrania Occidental se convierta en un hecho consumado y el patrocinio militar prometido por Alemania podría animarle a actuar antes de que eso sea demasiado tarde. Como reflexiones finales, se señala que el reciente empeoramiento de los lazos de Polonia con Alemania, de Polonia con Alemania y Ucrania, atribuible en parte a la estrategia electoralista del partido en el poder, acaba de llevar a estos dos países a establecer una asociación militar. El prometido patrocinio militar de Alemania a Ucrania no supone ninguna amenaza para Polonia, sino que pretende ayudar a Kiev a diversificarse de su desproporcionada dependencia estratégica de Varsovia, con el fin de disuadir los planes irredentistas de esta antigua gran potencia en Galicia Oriental, que en la actualidad avanzan por medios socioeconómicos. Zelensky debe decidir ahora si frustrar preventivamente lo anterior frenando las inversiones polacas allí, tras envalentonarse con la promesa de ayuda militar a medio plazo de Berlín, que podría compensar el recorte de las de Varsovia en este escenario, o arriesgarse a que la pérdida de Ucrania Occidental sea inevitable. La ventana de oportunidad se está cerrando para evitar un mayor colapso de su país, pero aún podría no ser suficientemente valiente como para actuar por miedo a que esto desencadene una invasión polaca, que podría significar el fin de su gobierno. Y hasta ahí tenemos toda esta parte, ese triángulo de Alemania, de intereses cruzados alemanes, polacos y ucranianos. Espero que les haya resultado bien interesante este artículo y vamos con el tercero y último de la jornada, que es un artículo de nada más y nada menos que Pepe Escobar, que muchos bien conocerán. Asia Central es el principal campo de batalla del nuevo gran juego. Así lleva por título este artículo, cuya traducción también les traigo al español. Y igualmente también los enlaces estarán abajo en la descripción. Vamos a ampliar un poco más. Que de hecho Pepe está ahora viajando por toda Asia Central, entonces es un tema que lo está viendo directamente de forma absolutamente directa, con sus propios ojos. Es un artículo un poco más largo, pero muy interesante en cuanto a la geopolítica de Asia Central. Ya saben que aquí nos gusta ir tratando diferentes temas, pero no de una forma absolutamente puntillista, exclusiva, sino ver unos elementos y también el contexto a su alrededor para entender no solo los puntos importantes, los puntos de conflicto, de fractura, sino también todo el contexto que les rodea, el contexto de actualidad y el contexto histórico. Así pues, vamos con este gran artículo de Pepe Escobar.
Mientras Rusia y China sigan siendo las potencias políticas y económicas dominantes de la región, el corazón de Asia Central, o Heartland, seguirá siendo objetivo de las amenazas, los sobornos y las revoluciones de colores de Estados Unidos y la Unión Europea. Samarcanda, Uzbekistán, el corazón histórico o Eurasia Central, ya es y seguirá siendo el principal campo de batalla en el nuevo gran juego, librado entre Estados Unidos y la Asociación Estratégica China-Rusia. El gran juego original enfrentó a los imperios británico y ruso a finales del siglo XIX y, de hecho, nunca desapareció. Simplemente hizo metástasis en la entente entre Estados Unidos y el Reino Unido contra la Unión Soviética y posteriormente entre Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia. Según el juego geopolítico diseñado por Mackinder y conceptualizado por la Gran Bretaña imperial allá por 1904, el Heartland, el corazón de la Tierra, es el proverbial pivote de la historia, y su papel histórico revitalizado en el siglo XXI es tan relevante como hace siglos, un motor clave de la multipolaridad emergente. Por eso no es de extrañar que todas las grandes potencias estén trabajando en el Heartland, Eurasia Central. China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Irán, Turquía y en menor medida Japón. 4 de los 5 stans o stanes, los países que terminan en Stan, Kazajstán, Turkmenistán, Tayikistán, etc. Aquí los vemos en la lista. 4 de los 5 stans de Asia Central son miembros de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. Y algunos, como Kazajistán, podrían convertirse pronto en miembros del BRICS Plus, es decir, de la ampliación de los BRICS. El principal enfrentamiento geopolítico directo por la influencia en el Heartland enfrenta a Estados Unidos con Rusia y China en innumerables frentes políticos, económicos y financieros. El modus operandi imperial privilegia, que si no, las amenazas y los ultimátums. Hace solo 4 meses, emisarios estadounidenses del Departamento de Estado, el Tesoro y la Oficina de Control de Asuntos Exteriores, OFAC en inglés, recorrieron el Heartland portando todo un paquete de regalos, entre comillas, como amenazas descaradas o apenas disimuladas. Su mensaje clave era: si ayudas o incluso comercias con Rusia de alguna manera, te impondrán sanciones secundarias. Las conversaciones informales con empresas de Samarcanda y Bujará, en Uzbekistán, y los contactos en Kazajistán revelan un patrón. Todo el mundo parece ser consciente de que los estadounidenses no escatimarán esfuerzos para mantener el corazón de Asia Central a punta de pistola. Los reyes de las antiguas rutas de la seda. Difícilmente hay un lugar más relevante en todo el Heartland para observar el actual juego de poder que Samarcanda, la legendaria Roma de Oriente. Nos encontramos en el corazón de la antigua Sogdiana, encrucijada histórica del comercio entre China, India, Partia y Persia, nodo inmensamente importante en las tendencias culturales este-oeste, del zoroastrismo y de los vectores pre- y post-islámicos. Del siglo IV del siglo IV al VIII, los sogdianos monopolizaron el comercio caravanero entre Asia Oriental, Asia Central y Asia Occidental, transportando seda, algodón, oro, plata, cobre, armas, aromas, pieles, alfombras, ropa, cerámica, vidrio, porcelana, adornos, piedras semipreciosas y espejos. Los astutos mercaderes sogdianos utilizaron la protección de las dinastías nómadas para solidificar el comercio entre China y Bizancio. La élite meritocrática china, que razona en términos de ciclos históricos muy largos, es muy consciente de todo lo anterior. Ese es un motor clave detrás del concepto de las nuevas rutas de la seda, conocido oficialmente como BRI, del inglés Belt and Road Initiative, tal y como anunció hace 10 años el presidente Xi Jinping en Astana, en Kazajstán. Pekín planea volver a conectar con sus vecinos occidentales como vía necesaria para aumentar el comercio y la conectividad paneurasiáticos. Pekín y Moscú tienen enfoques complementarios en lo que respecta a las relaciones con el Heartland.
siempre bajo el principio de la cooperación estratégica. Desde 1998, ambos mantienen relaciones de seguridad regional y cooperación económica con Asia Central. Creada en 2001, la Organización de Cooperación de Shanghái es un producto real de la estrategia común Rusia-China, así como una plataforma para el diálogo ininterrumpido con el Heartland. La reacción de los distintos estanes centroasiáticos es una cuestión de varios niveles. Tayikistán, por ejemplo, económicamente frágil y muy dependiente del mercado ruso como proveedor de mano de obra barata, mantiene oficialmente una política de puertas abiertas a todo tipo de cooperación, incluso con Occidente. Kazajistán y Estados Unidos han creado un Consejo de Asociación Estratégica. Su última reunión fue a finales del año pasado. Uzbekistán y Estados Unidos mantienen un diálogo de asociación estratégica establecido a finales de 2021. La presencia empresarial estadounidense es muy visible en Tashkent a través de un importante centro comercial, por no hablar de Coca-Cola y Pepsi en todas las tiendas de barrio de los pueblos uzbecos. La Unión Europea intenta seguirle el ritmo, sobre todo en Kazajstán, donde más del 30% del comercio exterior, es decir, 39.000 millones de dólares, y las inversiones, 12.500 millones de dólares, proceden de Europa. El presidente uzbeco, Shavkat Mirziyoyev, muy popular por la apertura del país hace 5 años, consiguió 9.000 millones de dólares en acuerdos comerciales cuando visitó Alemania hace 3 meses. Desde el inicio de la Belt and Road Initiative China, hace una década, 2013, la Unión Europea, en comparación, ha invertido unos 120.000 millones de dólares en el Heartland. No está nada mal, un 40% de la inversión extranjera total, pero sigue estando por debajo de los compromisos chinos. Después, ¿qué pretende realmente Turquía? El foco imperial en el Heartland es, como era de esperar, Kazajstán, debido a sus vastos recursos de petróleo y gas. El comercio entre Estados Unidos y Kazajstán representa el 86% de todo el comercio estadounidense en Asia Central, que el año pasado ascendió a unos impresionantes 3.800 millones de dólares. Compárese esta cifra solo con el 7% del comercio estadounidense con Uzbekistán. Es justo argumentar que la mayoría de estos 4 estanes centroasiáticos de la Organización de Cooperación de Shanghái practican una diplomacia multifacética, tratando de no atraer la indeseada ira imperial. Kazajstán, por su parte, apuesta por una diplomacia equilibrada. Forma parte de su concepto de política exterior 2014-2020. En cierto sentido, el nuevo lema de Astana expresa cierta continuidad con el anterior diplomacia multivectorial establecido durante casi 3 décadas de reinado del expresidente Nursultán Nazarbayev. Kazajstán, bajo la presidencia de Kassym-Jomart Tokayev, es miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la Unión Económica Euroasiática y de la Belt and Road Initiative, de la nueva ruta de la seda. Pero al mismo tiempo debe estar en alerta permanente ante las maquinaciones imperiales. Después de todo, fue Moscú y la rápida intervención de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva dirigida por Rusia lo que salvó a Tokayev de un intento de revolución en enero de 2022. Los chinos, por su parte, apuestan por un enfoque colectivo, consolidado, por ejemplo, en reuniones de alto nivel como la cumbre China-Asia Central 5+1, celebrada hace solo 3 meses. Luego está el caso extremadamente curioso de la Organización de Estados Turcos, antiguo Consejo Turco, que reúne a Turquía, Azerbaiyán y 3 estanes de Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán y Kirguistán. El objetivo general de la Organización de Estados Turcos es promover la cooperación global entre los estados de habla túrquica. En la práctica, no se ve gran cosa en el Heartland aparte de alguna que otra valla publicitaria promocionando productos turcos. Una visita a la Secretaría en Estambul en la primavera de 2022 no dio exactamente respuestas sólidas, aparte de vagas referencias a proyectos sobre economía, cultura, educación, transporte y, lo más importante, aduanas.
El pasado noviembre en Samarcanda, la Organización de Estados Turcos firmó un acuerdo sobre el establecimiento de un corredor aduanero simplificado. Es demasiado pronto para saber si esto podría fomentar una especie de mini ruta de la seda turca a través del Gerla. Pero aún así, es instructivo estar atento a lo que se les ocurra. Sus estatutos privilegian el desarrollo de posiciones comunes en asuntos de política exterior, la coordinación de acciones para combatir el terrorismo internacional, separatismo, el extremismo y los delitos transfronterizos, y la creación de condiciones favorables para el comercio y la inversión. Turkmenistán, el idiosincrático Stán centroasiático, que insiste vehementemente en su absoluta neutralidad geopolítica, resulta ser un estado observador en la Organización de Estados Turcos. También llama la atención un centro de civilizaciones nómadas con sede en la capital kirguisa, Bishkek. Esto no deja de ser detalles de ese contexto. Por eso, precisamente, me decanté por traducir y traerles este artículo, porque Pepe Escobar no solo te habla del presente, te pone todo el contexto, no te habla de un punto, te habla más que eso, te cuenta todo lo que sucede, todas las conexiones en torno a un tema que esté tratando, y así tenga cada lector una visión perfecta de conjunto y también con esos puntos históricos necesarios para entender el de dónde venimos. En fin, seguimos. Resolver el enigma Rusia-Gerla, Rusia corazón de la Tierra. Las sanciones occidentales contra Rusia han acabado beneficiando a bastantes actores del Gerla, dado que las economías de Asia Central están estrechamente vinculadas a Rusia. Las exportaciones se dispararon, tanto como las importaciones procedentes de Europa. Un buen número de empresas de la Unión Europea se reasentaron en el Gerland tras abandonar Rusia, con el correspondiente proceso de compra de activos rusos por parte de magnates centroasiáticos seleccionados. Paralelamente, debido a la movilización de tropas rusas, decenas de miles de rusos relativamente ricos se trasladaron al Gerland, mientras que muchos trabajadores centroasiáticos encontraron nuevos empleos, especialmente en Moscú y San Petersburgo. El año pasado, por ejemplo, las remesas a Uzbekistán se dispararon hasta alcanzar la considerable cifra de 16.900 millones de dólares. El 85%, unos 14.500 millones de dólares, procedía de trabajadores de Rusia. Según el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, las economías del Gerland crecerán un saludable 5,2% en 2023 y un 5,4% en 2024. Este impulso económico es claramente visible en Samarcanda. La ciudad es hoy una gigantesca obra de construcción y restauración. Por todas partes surgen amplios bulevares impecablemente nuevos, con exuberantes jardines, flores, fuentes y amplias aceras. Todo relucientemente limpio. No hay vagabundos, ni sin techo, ni adictos al crack. Los visitantes de las decadentes metrópolis occidentales se quedan absolutamente atónitos. En Tashkent, el gobierno uzbeco está construyendo un inmenso e impresionante centro de civilización islámica, muy centrado en los negocios pan-euroasiáticos. No hay duda de que el vector geopolítico clave en todo el Gerland es la relación con Rusia. El ruso sigue siendo la lengua franca en todos los ámbitos de la vida. Empecemos por Kazajstán, que comparte una enorme frontera de 7.500 kilómetros con Rusia, aunque no hay disputas fronterizas. En la época de la Unión Soviética, los 5 estanes de Asia Central se denominaban Asia Central y Kazajstán, porque gran parte de Kazajstán se encuentra al sur de Siberia Occidental, cerca de Europa. Kazajstán se ve a sí mismo como la quinta esencia de Eurasia. No es de extrañar que desde los años de Nazarbayev, Astana privilegie la integración euroasiática. El año pasado, en el Foro Económico de San Petersburgo, Tokayev dijo en persona al presidente ruso Vladimir Putin que Astana no reconocería la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Los diplomáticos kazajos siguen insistiendo en que no pueden permitirse que el país sirva de puerta de entrada para eludir las sanciones occidentales, aunque en la sombra es lo que ocurre en muchos casos. Kirguistán
Por su parte, canceló las maniobras militares conjuntas Hermandad Fuerte 2022 de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva previstas para octubre del año pasado. Cabe mencionar que el problema en este caso no era Rusia, sino una cuestión fronteriza con Tayikistán. Putin ha propuesto establecer una unión gasística Rusia, Kazajstán, Uzbekistán. Tal y como están las cosas, no ha ocurrido nada y puede que esto no ocurra. Todo esto debe considerarse como contratiempos menores. El año pasado, Putin visitó los 5 stands de Asia Central por primera vez en mucho tiempo. Al igual que China, celebraron una cumbre 5+1, también por primera vez. Diplomáticos y hombres de negocios rusos recorren a tiempo completo las carreteras del Herland. Y no olvidemos que los presidentes de los 5 estanes centroasiáticos estuvieron presentes en el desfile de la Plaza Roja de Moscú el día de la victoria, 9 de mayo. La diplomacia rusa sabe todo lo que hay que saber sobre la gran obsesión imperial de sacar a los estanes centroasiáticos de la influencia rusa. Esto va mucho más allá de la estrategia oficial estadounidense para Asia Central 2019-2025 y ha alcanzado el estatus de histeria tras la humillación estadounidense en Afganistán y la inminente humillación de la OTAN en Ucrania. En el crucial frente estratégico, muy pocos recuerdan que el gasoducto Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, India, es decir, el TAPI, luego reducido a TAP, India se retiró, era una prioridad de la nueva ruta de la seda estadounidense, la cursiva es de Pepe Escobar, urdida en el Departamento de Estado y vendida por la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton en 2011. Nada práctico ocurrió en ese pastel en el cielo. Lo que sí consiguieron los estadounidenses recientemente fue frustrar el desarrollo de un competidor, el oleoducto Irán-Pakistán, obligando a Islamabad a cancelarlo a raíz de todo el escándalo judicial diseñado para eliminar al ex primer ministro Imran Khan de la vida política de Pakistán. Recuerden también que en este canal, Quien les pida el telón, tienen ya varios programas dedicados a Pakistán y vamos a dedicar también próximamente uno más, porque desde luego es un jugador geopolítico fundamental en la región. Bueno, seguimos con el artículo que ya queda poquito. Aún así, la saga del oleoducto TAPI-IP, bueno, Pipelinistan, es un juego de palabras de pipeline es conducto, como que, en fin, Pepe Escobar le da ahí al juego lingüístico, como que es la región, el país de los oleoductos. Dista mucho de haber terminado. Con Afganistán, continúa libre de la ocupación estadounidense, la rusa Gazprom, así como empresas chinas, están muy interesadas en participar en la construcción del TAPI. El oleoducto sería un nodo estratégico de la Belt and Road Initiative, vinculando al corredor económico China-Pakistán en la encrucijada entre Asia Central y Meridional. Ya queda poquito, amigos, pero no sé a ustedes, pero a mí los artículos de Pepe siempre se me hacen cortos. Siempre más. En fin, el occidente colectivo, forastero. Por mucho que Rusia sea y siga siendo una moneda conocida en todo el Herland, el modelo chino es insuperable como ejemplo de desarrollo sostenible capaz de inspirar a toda una serie de soluciones autóctonas centroasiáticas. En cambio, ¿qué puede ofrecer el imperio? En pocas palabras, divide y vencerás, a través de sus secuaces terroristas localizados como el ISIS Jorasán, el ISIS en el Jorasán, el Estado Islámico en el Jorasán. El Jorasán es, como denominan ellos, digamos, la denominación islámica de esa parte de centro de Asia, sur de Asia. Bueno, él puso ISIS Jorasán, no es exactamente el ISIS, es el Estado Islámico en el Jorasán, porque ISIS es el Estado Islámico de Irak y Siria. Pero bueno, en fin, eso para que lo entiendan. Grupos terroristas como esos, instrumentalizados para fomentar la desestabilización política en los nodos centroasiáticos más débiles, desde el valle de Ferganá hasta la frontera afgano-tayika, por ejemplo.
Los múltiples desafíos a los que se enfrenta el Heartland se han debatido en detalle en reuniones como la Conferencia de Valdai sobre Asia Central. Es posible que el experto del Club Valdai, Rustam Haydarov, haya acuñado la valoración más concisa de las relaciones entre el Occidente y el Heartland. El Occidente colectivo no nos es ajeno tanto en términos de cultura como de visión del mundo. No hay un solo fenómeno o acontecimiento o elemento de la cultura moderna que pueda servir de base para una relación y un acercamiento entre Estados Unidos y la Unión Europea, por un lado, y Asia Central, por otro. Los estadounidenses y los europeos no tienen ni idea de la cultura y la mentalidad o las tradiciones de los pueblos de Asia Central, por lo que no han podido ni podrán relacionarse con nosotros. Asia Central no ve la prosperidad económica en conjunción con la democracia liberal de Occidente, que es esencialmente un concepto ajeno a los países de la región. Teniendo en cuenta este escenario y en el contexto de un nuevo gran juego, cada día más incandescente, no es de extrañar que algunos círculos diplomáticos del Heartland estén muy interesados en una mayor integración de Asia Central en el BRICS Plus. Es algo que seguramente se debatirá en la cumbre de los BRICS que se celebrará en Sudáfrica. Bueno, cuando él lo escribió era la próxima semana, cuando yo estoy leyéndoles este artículo es hoy mismo, hoy 22 de agosto de 2023 empieza la cumbre de los BRICS, a la que también le dedicaremos programas porque bueno, es un acontecimiento mundial esperadísimo, igual que en julio lo era la cumbre de la OTAN en Vilna. En este caso, para la política internacional, lo es la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. Bueno, terminamos ya con la fórmula estratégica, sería Rusia más Asia Central, más Asia Meridional, más África, más América Latina, como otro ejemplo de integración del globo global, entre comillas, en palabras de Lukashenko. Puede que todo empiece con Kazajstán, convirtiéndose en la primera nación del Heartland aceptada como miembro de los BRICS Plus. Después de eso, todo el mundo es un escenario, no todo el mundo de todas las personas, sino el mundo al completo, es un escenario para el retorno revitalizado del Heartland en el transporte, la logística, la energía, el comercio, la fabricación, la inversión, la infotecnología, tecnología de la información, la cultura y, por último, pero no por ello menos importante, en el espíritu de las rutas de la seda antiguas y nuevas, los intercambios entre pueblos. Y aquí, amigos, hasta aquí llegamos en este programa tratando sobre estos tres artículos de Seymour Hersh, de Andrew Korybko y de Pepe Escobar, tratando desde la política estadounidense por un lado, de la situación en Europa Central y Oriental, y terminamos ahí, efectivamente, en Asia Central. Hasta aquí llegamos por hoy. Pronto más programas y mejores, y hoy además les voy a dejar con un cierre nuevo de los programas que bueno, preparé el otro día. Espero que les guste, espero comentarios. Terminamos aquí, nos vemos en el siguiente, más y mejor.